comienzo de la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2, hoy en día vemos con algo más de experiencia los efectos de esta enfermedad. La comunidad médica y científica ha podido determinar las principales afecciones que los pacientes padecen cuando son diagnosticados por el virus, que pasan por síntomas físicos y alteraciones emocionales. Y a pesar de la individualidad de cada paciente, sabemos que alrededor del 95% supera esta enfermedad en pocas semanas. Sin embargo, las secuelas o síntomas propios de la infección permanecen en la mayoría de pacientes recuperados, a pesar de tener una alta clínica, siendo esto todavía un problema de salud pública. Esto sucede hoy que el mundo busca regresar a la normalidad con la vacunación a gran escala. Sin embargo, es inevitable no hablar del síndrome post-COVID y lo que sucede con los pacientes una vez que salen de la fase aguda de la enfermedad. Para tratar este tema estamos en Médica Integral, Centro de Especialidades y Servicios Médicos, con el doctor Aldo Mateo Toraqui Carrasco, quien es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Cuenca, máster en Análisis Avanzado de Datos Multivariante por Universidad de Salamanca, especialista en Neumología por Hospital Clínico Universitario de Salamanca y PhD en Medicina por la Universidad de Salamanca. Doctor Mateo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Creo que es un tema extremadamente interesante el que vamos a hablar hoy. Nos vemos abocados a una enfermedad compleja y sabemos que viene más, ¿no? Viene este síndrome post-COVID, ya lo estamos viendo en la consulta y es importante que la ciudadanía, los pacientes conozcan un poco más acerca de ello y cómo podemos solucionarlo y cómo vamos a abordarlo en el futuro. Va a ser un problema de salud pública, como bien dijo, y creo que algunas respuestas tenemos aquí. Doctor, por favor, comencemos identificando el síndrome post-COVID y cuál es la frecuencia. Es importante para conversar sobre el síndrome post-COVID, primero un poco nos ponemos en antecedentes de qué es el COVID. El COVID es un virus nuevo, es un virus que estuvo en la naturaleza durante muchos años, pero de alguna manera descifró la puerta de entrada en el ser humano y la puerta de entrada es el pulmón. Al entrar a través de unos receptores pulmonares, desencadena una respuesta inmunológica muy potente, es decir, el virus en sí no produce daño, es la respuesta inmune del cuerpo, esa violencia que se produjo, esa avalancha inmunológica, la que va a afectar. Desde luego el órgano más afectado es el pulmón, es su órgano de choque principal, pero la actividad inmunológica se va a diseminar a través del cuerpo y va a afectar absolutamente a todos los órganos. Es por eso que vemos afectado desde la piel hasta el cerebro. Todos los órganos, ninguno se va a salvar en mayor o menor grado. No siempre va a ser una afectación grave, no siempre va a producir síntomas catastróficos, pero nos va a dar síntomas mayores o menores. ¿Qué tan frecuente es? Es muy difícil contestarle la pregunta porque no sabemos la frecuencia del COVID. A nivel mundial no se sabe. Entendemos que en Ecuador hay 450.000 casos identificados y probablemente haya 4 millones. Por cada caso identificado hay 10 más. Entonces nos vemos abocados a una enfermedad muy frecuente y a un síndrome muy frecuente. Probablemente entre 1 y 2 millones de personas estén padeciendo en este momento el síndrome post-COVID. Doctor, ¿cuáles son los tipos de afecciones posteriores a COVID-19 y cuánto tiempo permanecen? Es difícil también la respuesta, sobre todo del tiempo. Vamos a referirnos a ellos un poquito después. Pero, ¿qué órgano se ve más afectado? Desde luego es el pulmón. ¿Por qué? Porque es el órgano de choque. Lo que más vamos a ver en nuestros pacientes en el post-COVID es afectaciones pulmonares, principalmente la falta de aire, la tos y el dolor torácico. Desde luego el COVID produce una inflamación difusa, enormemente compleja del pulmón. Me imagino que el término habrán escuchado este de vidrio esmerilado, que es como un vidrio de catedral. Entonces esta inflamación persiste y persiste durante muchos meses. Una neumonía normal, no la del COVID, dura entre 3 y 6 meses en curarse completamente. Entendemos que la del COVID igual, ¿no? Va a durar por lo menos 6 meses. Por lo tanto, el paciente que ha desarrollado síntomas graves va a tener una sintomatología relativamente prolongada de 6 meses. Sin embargo, sí vemos pacientes que continúan quejándose
al año de haber padecido la enfermedad, y esto debido a esta actividad inmunológica. Pero no es solo el pulmón el problema, también nos vemos muchas afectaciones de otros órganos. Por ejemplo, que creo que es muy importante mencionar, son las afectaciones de la esfera cognitiva, o sea, alteraciones de memoria, alteraciones psiquiátricas como depresión, como ansiedad, como trastornos de pánico, que se compara mucho con el estrés postraumático. Aquí también hay un componente social, ¿no? Nos ha generado muchísima angustia el COVID, nos ha generado ansiedad, y cuando tenemos la enfermedad la vemos muy catastrófica, y es que en realidad puede tener un comportamiento catastrófico. Pero también nos puede afectar la piel, ¿no? Una de las quejas más frecuentes que vemos también es alteraciones dermatológicas, caída de cabello, ¿no? Esto hasta el 25% de las personas que han padecido COVID, 1 de cada 4 van a tener. Pero también vemos alteraciones inmunológicas. Por ejemplo, en mujeres vemos con mucha frecuencia infecciones de vías urinarias que quedan post-COVID, y esto también es por este desbarajuste inmunológico que sufrió el cuerpo, que no sabe cómo afrontar a las nuevas situaciones de estrés que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos alteraciones digestivas con mucha frecuencia, como estreñimiento, como diarrea, síntomas de dispepsia, que de estas molestias intestinales, de esta gastritis. Tenemos síntomas hepáticos, ¿no? Todo virus puede afectar al hígado y producir cierto daño en la estructura del hígado, ¿sí? Van a pasar, generalmente van pasando con los días, con el tiempo, pero no podemos dar nosotros una fecha y decirle le va a durar tanto, ¿no? Porque sabemos que personas se siguen quejando. Ya vamos año y medio de pandemia y año y medio después siguen con quejas, ¿no? Dolores articulares, que no me he referido, son muy frecuentes. La articulación es una estructura, ¿no? Un órgano, una estructura de choque inmunológico. Por eso las enfermedades inmunológicas tipo artritis reumatoidea la afectan. Entonces, cuando vienen los virus, como el COVID o cualquier otro virus, puede producir una inflamación difusa, y estos dolores pueden persistir durante meses o años. Ahora, doctor, el paciente que tuvo síntomas leves durante su enfermedad, ¿puede también presentar este síndrome? Sí, todo paciente puede padecer de molestias post-COVID, porque no está directamente relacionado con la gravedad de la enfermedad inicial. Desde luego, desde el punto de vista intuitivo, es más frecuente en personas que padecieron enfermedades graves porque tuvieron una respuesta inmune más violenta, pero sí vemos personas que se quejan, que incluso ni siquiera identificaron al virus, ni siquiera estuvieron diagnosticadas, y que llegan en el post-COVID por lo que habíamos mencionado, por dolores articulares, por caída de cabello, por molestias urinarias. Y bueno, hacemos dentro de los exámenes, pedimos estas inmunoglobulinas e identificamos que han pasado el COVID, o sea, les diagnosticamos después. La frecuencia, como les decía, no es fácil identificar, pero sabemos que es muy frecuente, que probablemente tengamos una gran cantidad de gente que vaya a padecer. Hay un artículo interesante escrito hace ya casi un año en la India que decía, después del terremoto viene el tsunami, ¿no? Y el tsunami se refería al post-COVID y a la cantidad de enfermedades que vamos a tener asociadas con este tipo de virus nuevo para el cuerpo, que no ha sabido interpretarlo y no ha sabido defenderse. Vienen otras épocas, vienen épocas de vacuna, y probablemente vaya disminuyendo el COVID, al menos así esperamos. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿el síndrome post-COVID puede agravar afecciones preexistentes como, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso o incluso el cáncer? Desde luego. Yo creo que el COVID nos abre también una oportunidad interesante en términos de dedicar tiempo a nuestra salud, ¿no? El darnos cuenta que estas enfermedades que estaban latentes y que quizá no le dábamos la importancia o la trascendencia que deben tener en nuestro sistema de salud, pues hoy en día con el COVID ojalá cambiemos la idea hacia la salud individual, o sea, qué podemos hacer por nosotros mismos y empecemos un nuevo balance. Desde luego va a producirnos alteraciones de todas las enfermedades metabólicas, de todas las enfermedades psiquiátricas, de todas las enfermedades inmunológicas, porque este desbalance que estábamos comentando al inicio va a afectar y va a romper el equilibrio que podríamos haber tenido y va a exacerbar estas enfermedades, y es por eso que vemos más pacientes hipertensos, más pacientes diabéticos, más pacientes con enfermedades inmunológicas que se han desequilibrado. Y el inicio fue desde luego este estrés, este episodio traumático desde el punto de vista inmunológico al cuerpo que desbalanceó todo. Pero como digo, creo que es una gran oportunidad
para retomar nuestros hábitos higiénicos en términos de ejercicio, en términos de dietas adecuadas y en términos de preponderar la salud, de visitar con prudencia a los médicos, de insistir en los diagnósticos correctos y de poder prever y evitar las complicaciones propias de cada una de estas enfermedades, ¿no? Doctor, cuéntenos por favor, ¿es necesario continuar con la valoración médica tras la primera recuperación? Bueno, yo creo que hay que tener un control, ¿no? No sabemos y no podemos predecir de manera exacta cómo va a comportarse un paciente. Hemos visto todos los espectros de la enfermedad. Hemos visto pacientes con neumonías extremadamente graves que han quedado muy bien, sin síndrome post-COVID, sin nada, pero también hemos visto el otro espectro, pacientes con enfermedades leves o moderadas que quedan con muchas secuelas. Entonces sí es prudente, sí es importante y sí es necesario que se haga un análisis médico desde el punto de vista integral. Aquí no se trata de revisar un órgano, sino se trata de revisar a todo el paciente, todo el cuerpo, hacer un examen físico minucioso, desde luego si hace falta métodos complementarios y llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. ¿Cuál podríamos decir, doctor, que es una estrategia que resulta efectiva para el momento de la recuperación? El COVID es muy nuevo para nosotros, llevamos 1 año y medio de enfermedad y recién en este momento estamos entendiéndole, ya salen tratamientos, ya salen ciertas estrategias. El post-COVID sigue siendo nuevo, ¿no? Es difícil que les podamos proponer un tratamiento único para la enfermedad, porque no existe en ningún lado del mundo, pero creo que tenemos muchas estrategias que parten del ejercicio físico moderado, de la fisioterapia, que es fundamental en el post-COVID, de la nutrición, que insistimos muchísimo en un balance nutricional correcto, en rever nuestros hábitos alimentarios, en utilizar o aumentar el consumo de proteínas, de vitaminas, y desde luego el resto ya es un campo más médico, ¿no? Por ejemplo, si hay una enfermedad intersticial pulmonar, un daño estructural del pulmón, pues tenemos que insistir en mejorar esa función pulmonar, eso es un poquito más técnico, ¿no? Pero la parte básica es la nutrición, manejo de estrés, ejercicio, cambios de hábito de vida y un manejo por especialistas, por personas que estén relativamente bien entrenadas para el manejo del post-COVID. No va a ser solo un médico el que pueda hacer esto, porque si estamos hablando de 2 millones de personas, pues tendremos que trabajar con internistas, tendremos que trabajar con médicos expertos en medicina familiar, con médicos ginecólogos, psiquiatras, o sea, es un manejo integral y eso es la propuesta, ¿no? Un manejo integral, un manejo racional, porque tampoco se trata de someter al paciente a un montón de exámenes que son invasivos, costosos y a veces innecesarios, pero sí tener una estrategia que le ayude a prever las complicaciones y que ayude a que vuelva como cuando un río se desborda, ¿no? A que el agua vuelva al caudal y a que las cosas vuelvan a la normalidad. Bien, doctor, ¿cuál sería la recomendación final que le puede dejar a nuestro público con respecto a este tema? Bueno, con el COVID seguimos las recomendaciones desde el inicio, ¿no? El hecho que vaya mejorando en términos de vacunación la situación epidemiológica no implica desde ningún punto de vista que no tengamos que mantener distanciamiento social, higiene de manos y mascarillas si nos vamos a reunir, siempre en espacios abiertos. Esa es la recomendación del COVID. La vacunación es necesarísima a nivel global, tenemos que llegar a lo que propone el Estado, por lo menos del 70% de la población, y desde el punto de vista del post-COVID, que es lo que nos trae acá, pues que le demos el tiempo, que identifiquemos los síntomas, que acudamos, que busquemos ayuda de médicos especializados o que conozcan del tema, que estén entrenados en el tema, no tienen que ser especialistas, pero sí tener un nivel de entrenamiento, que volvamos a hábitos de vida sano, alimentación sana, nutrición correcta, muy bien balanceada, iniciar programas de ejercicio, iniciar programas de fisioterapia y sobre todo hacer caso a las indicaciones médicas. Aquí de lo que se trata es de volver a equilibrar al cuerpo que ha sufrido un estrés y un desequilibrio bastante potente y bastante desagradable, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos ha compartido para toda la comunidad desde Médica Integral. No, le agradezco mucho, Gabriela, creo que estuvo muy bien la entrevista, creo que se tocaron temas extremadamente importantes y agradezco a Médica Integral por el espacio y estaremos aquí en otras comunicaciones y en lo que necesite. Hasta la próxima.